Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde siempre les traemos la verdad, sin filtros y al grano. Hoy tenemos un tema jugoso, picante y que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a repetir lo que ya saben. No vamos a hablar de su última serie, de sus abdominales, aunque admitámoslo, son impresionantes, o de sus romances pasados. No, hoy vamos a explorar un tema mucho más profundo, un tema que se ha estado cocinando a fuego lento, y que ha explotado, literalmente, solo en Italia. ¿De qué estamos hablando? Pues de la percepción que tiene el público italiano de Can Yaman, de sus éxitos y, sobre todo, de los retos que enfrenta en este mercado tan particular. Antes de sumergirnos en este drama, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndonos pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, con su permiso, vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman en Italia. Y para entender por qué decimos que explota solo en Italia, tenemos que hacer un poquito de historia. Como saben, Can Yaman se hizo famoso a nivel internacional gracias a sus comedias románticas turcas, especialmente Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Esta serie y otras similares fueron un boom en todo el mundo, catapultando a Can Yaman a la fama global. Sin embargo, en Italia, la cosa fue diferente. Si bien es cierto que Erkenci también tuvo un gran éxito, el fenómeno Can Yaman en Italia fue mucho más allá de una simple serie de televisión. Se convirtió en un verdadero ícono, en un símbolo de masculinidad, de sensualidad, y hasta de sueño romántico para muchas italianas. Su imagen estaba por todas partes, revistas, anuncios, programas de televisión. Can Yaman era omnipresente en Italia. Era como si de repente el mismísimo Apolo griego hubiera decidido mudarse a Roma y comenzar a actuar en la televisión. Pero como suele ocurrir, este éxito masivo también trajo consigo una serie de desafíos y críticas. Para empezar, muchos lo acusaron de ser simplemente una cara bonita, de no tener verdadero talento actoral. Sus detractores argumentaban que su éxito se basaba únicamente en su atractivo físico y en la histeria colectiva que generaba entre sus fans. Lo veían como un producto manufacturado, un sex symbol prefabricado para satisfacer las fantasías románticas de una audiencia femenina fácilmente impresionable. Se le negaba la capacidad de ser un actor serio, con profundidad y matices. Además, su imagen de galán turco comenzó a encasillarlo, limitando sus oportunidades profesionales. Se le ofrecían roles similares, repetitivos, que no le permitían demostrar su versatilidad como actor. Y esto obviamente lo frustraba, ya que Can Yaman siempre ha manifestado su deseo de interpretar personajes más complejos y desafiantes. Soñaba con roles que le permitieran explorar la complejidad de la condición humana, personajes con dilemas morales, con cicatrices emocionales, alejados de la imagen del galán perfecto e inalcanzable. Otro factor importante es la diferencia cultural entre Turquía e Italia. Si bien ambos países comparten algunas similitudes, también existen diferencias importantes en términos de valores, costumbres y expectativas sociales. Can Yaman, al ser un actor turco que triunfaba en Italia, a menudo se encontraba en medio de estas dos culturas, tratando de navegar entre ellas y de cumplir con las expectativas de ambos públicos. Tenía que lidiar con los prejuicios, con las expectativas, con las diferentes formas de entender el mundo. Era un puente entre dos culturas, una tarea que no siempre es fácil. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Can Yaman, consciente de estas críticas y desafíos, decidió tomar las riendas de su carrera y reinventarse. Se mudó a Italia, aprendió el idioma, y empezó a trabajar en proyectos más ambiciosos y arriesgados. No se conformó con ser el galán de telenovela, quiso demostrar que tenía mucho más que ofrecer. Uno de estos proyectos fue su participación en la serie Sandokan, un remake de la clásica serie italiana de aventuras. Este papel representaba un gran desafío para Can Yaman, ya que le exigía un gran esfuerzo físico y actoral. Además, se trataba de un personaje muy querido por el público italiano, por lo que la presión era aún mayor. Interpretar a Sandokan era asumir una gran responsabilidad, ya que se trataba de un personaje icónico en la cultura italiana. La gente tenía una imagen muy clara de quién era Sandokan,
y Can tenía que estar a la altura de esas expectativas. Sin embargo, este proyecto también generó controversia. Algunos lo criticaron por aceptar un papel que, según ellos, no le correspondía, mientras que otros lo acusaron de apropiación cultural. Se cuestionaba su legitimidad para interpretar a un personaje tan arraigado en la historia italiana. Algunos argumentaban que el papel debía ser interpretado por un actor italiano, para preservar la autenticidad del personaje. En resumen, Can se encontraba en medio de una tormenta mediática, luchando por demostrar su valía como actor y por superar las expectativas del público italiano. Cada paso que daba era examinado con lupa, cada palabra que decía era analizada al detalle. Pero no todo ha sido negativo. Can también ha recibido mucho apoyo y reconocimiento en Italia. Muchos valoran su esfuerzo por aprender el idioma, por integrarse en la cultura italiana, y por asumir proyectos desafiantes. Se aprecia su dedicación, su compromiso, su deseo de superarse a sí mismo. Muchos reconocen que ha trabajado duro para ganarse un lugar en la industria del entretenimiento italiana. Además, su trabajo benéfico y su compromiso social también han sido muy apreciados por el público italiano. Can ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas, como la lucha contra el acoso escolar y la promoción de la igualdad de género. Su compromiso con estas causas ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una persona con conciencia social y con un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. En definitiva, la relación de Can con Italia es compleja y multifacética. Es una relación de amor y odio, de admiración y crítica, de éxito y desafío. Es una relación que lo ha catapultado a la fama mundial, pero que también lo ha puesto a prueba constantemente. Es como una montaña rusa emocional, con momentos de gran alegría y momentos de gran frustración. Y es por eso que decimos que Can explota solo en Italia. Porque en ningún otro lugar del mundo su figura genera tanta pasión, tanta controversia, tanta fascinación. Italia es el escenario donde Can se ha reinventado, donde ha luchado por su lugar, y donde ha demostrado su valía como actor. Es un campo de batalla donde ha tenido que luchar contra los prejuicios, contra las expectativas, contra las críticas. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Can en Italia? Es difícil predecirlo. Lo que sí sabemos es que seguirá trabajando duro, seguirá asumiendo riesgos, y seguirá desafiando las expectativas. Y pase lo que pase, seguirá siendo una figura controvertida y fascinante en el panorama del espectáculo italiano. Su futuro es incierto, pero una cosa es segura, Can no se rendirá. Pero analicemos un poco más allá. ¿Por qué Italia? ¿Por qué este país en particular ha generado tal fervor y, al mismo tiempo, tanta resistencia hacia Can? Podríamos argumentar que la cultura italiana, con su rica historia en el cine y la ópera, tiene un gusto particular por los dramas intensos y las figuras carismáticas. Can con su presencia imponente y su mirada penetrante, encaja perfectamente en este molde. Además, la pasión italiana por el romance y la belleza también juega un papel importante. Can encarna el ideal del galán romántico, el hombre fuerte y sensible que conquista el corazón de la heroína. Su imagen es una fantasía que muchas italianas anhelan, un escape de la rutina y de los problemas cotidianos. Sin embargo, esta misma pasión puede ser un arma de doble filo. La idealización de Can puede llevar a expectativas poco realistas y a críticas despiadadas cuando no las cumple. La gente se siente con el derecho de opinar sobre su vida personal, sobre sus decisiones profesionales, sobre su apariencia física. Es como si fuera un personaje público al que se le niega el derecho a ser humano. También es importante considerar el contexto político y social de Italia. En un país con una fuerte tradición de nacionalismo y con preocupaciones sobre la inmigración, la figura de un actor turco que triunfa puede generar cierta incomodidad. Algunos lo ven como una amenaza a la identidad italiana, como una invasión cultural. Pero más allá de los factores culturales y políticos, también hay un elemento de envidia. El éxito de Can, su riqueza, su fama, pueden generar resentimiento en aquellos que luchan por salir adelante en un país con dificultades económicas. Es fácil criticar a alguien que tiene todo, pero es importante recordar que detrás de esa imagen pública hay una persona que ha trabajado duro para llegar donde está. En resumen, el fenómeno Can en Italia es un reflejo de las complejidades de la sociedad italiana. Es una mezcla de amor, odio, admiración, crítica, deseo y resentimiento. Es una historia fascinante que nos enseña mucho sobre la cultura italiana y sobre la naturaleza humana.
Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la situación de Can Yaman en Italia. Hemos visto que su éxito allí es innegable, pero hemos explorado los retos y las críticas que ha enfrentado. Hemos entendido por qué su figura genera tanta pasión y controversia en el país de la bota. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Can Yaman? ¿Creen que merece el éxito que ha tenido en Italia? ¿O piensan que es simplemente una cara bonita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad todas las semanas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.